Reciban un cordial saludo estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Desde la red de tutores hemos querido diseñar este video como apoyo para el ejercicio 1 de la actividad en la unidad 3. El ejercicio 1 trata todo aquello referente a lo que son las proposiciones categóricas. Su directora Carolina Castaño y la red de tutores. ¿Qué es una proposición categórica? Una proposición categórica es una afirmación acerca de categorías o clases, ¿cierto? ¿Quiénes viendo siendo las categorías? El sujeto o el predicado de una proposición. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases, sujeto-predicado, y de la relación que existe entre ellos. Entonces, como ejemplo tenemos, ningún soltero es casado. ¿Quién es el sujeto? Soltero. Es la cópula y casado el predicado, ¿cierto? Entonces, en esas proposiciones es importante tener claro, en todo enunciado existen básicamente dos elementos. El sujeto, ¿quién es el sujeto? Es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. ¿Quién es el predicado? Es aquello que se habla o se dice del sujeto, pero también está el cuantificador, ¿cierto? ¿Qué es un cuantificador? Pues los que nos indican la cantidad del sujeto. Especifican cuántos elementos de la clase del sujeto están incluidos en la clase del predicado. ¿Cierto? En este caso, ningún indica 0 miembros. El verbo es siempre, digamos, alguna forma del verbo ser, ¿cierto? Y se conoce como cópula. Entonces, ¿cuáles son las posibles? Es, son, era y eran, ¿cierto? Y el cuantificador, todo, ningún, algún. Entonces, digamos que ese es el esquema básico que se tiene. Sujeto, la clase que se incluye en o que se excluye del predicado, ¿cierto? El predicado es la clase de la cual el sujeto es o no es parte. Y la cópula, pues, es, son, era o eran. Todo este análisis nos puede llevar a poder definir claramente si una proposición es afirmativa o negativa en calidad, ¿cierto? Entonces, por eso esa clasificación de enunciados se pueden clasificar según su cualidad y según su cantidad. Entonces, según su cualidad pueden ser afirmativos, que los declaramos pues con más, y negativos. ¿Cuáles son los afirmativos? Entonces, un enunciado es afirmativo cuando el predicado es compatible con el sujeto. Y un enunciado es negativo cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Listo? Según su cantidad, pueden ser singulares, particulares o universales. Entonces, ¿cuáles son los singulares? Se refiere pues a un solo ente. S es P, puede ser afirmativo o S no es P, puede ser negativo. ¿Qué adjetivos se usan para identificarlos? Este, ese, aquel, esa, aquella, etc. Entonces, cuando identifiquen uno de esos adjetivos, ya podemos decir que es singular, ¿cierto? Otra clasificación, pues particulares, se refiere solo a una parte del todo, ¿cierto? Más de un ente y no son todos. Entonces, algunos S son P, puede ser afirmativo, algunos S no son P, negativos. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que se usan? Algunos, varios, pocos y muchos. Eso en la medida para poder identificarlos, ¿sí? Dentro del ejercicio, dentro de los ejercicios que les coloquen en la actividad. Entonces, es importante que los tengan en cuenta. Y según su cantidad, la otra clasificación, pues universales, que se refiere absolutamente a todos los entes. Todos los S son P, afirmativo, y ningún S no es P. Todos en ninguno. ¿Listo? Bajo ese esquema se diseñó una clasificación de las proposiciones categóricas. Entonces,
Si son universales afirmativos, le vamos a dar la clase A. ¿Cómo se denomina? Pues universal afirmativo. ¿Cómo es el esquema? Todo S es P. Un ejemplo, todos los hombres son mortales. Donde S, el sujeto, es universal y el predicado es particular. Para los universales negativos le dieron la clasificación E. Denominación universal negativo. El esquema ningún S es P. La expresión ningún hombre es mortal. S universal, P universal, sujeto y predicado. Particulares afirmativos. Clase I, denominación particular afirmativo, algún S es P, como lo veíamos en las actividades anteriores, ¿cierto? Entonces ya aquí estamos como analizando la clasificación y el por qué. La expresión algún hombre es mortal, que es un ejemplo, donde el sujeto es particular y el predicado es particular. Y la última, que es la clase O, que es particular negativo, algún S no es P, algún hombre no es mortal, donde el sujeto es particular y el predicado es universal. Entonces, bajo ese esquema se diseñó el cuadro de la oposición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este cuadro? Este cuadro nos va a poder proporcionar, digamos, la información para nosotros deducir si dos proposiciones son contradictorias, son subalternas, son subcontrarios o contrarios. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los resultados que nosotros analicemos de nuestras proposiciones, las vamos a ubicar en este cuadro. En este caso tenemos, todos los políticos son democráticos, ¿cierto? Las contradictorias, algunos políticos no son democráticos. Ningún político es democrático, es contradictorio con algunos políticos son democráticos. Contrarios, todos los políticos son democráticos, ningún político es democrático. Algunos políticos son democráticos, subcontrarios, algunos políticos no son democráticos. ¿Sí? Entonces es una forma pues, de analizar en forma sencilla la naturaleza de las proposiciones. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En la clasificación, en esta clasificación nos damos cuenta de lo siguiente. Son las 4 pautas a tener en cuenta. Los enunciados contrarios a E, ¿cierto? Estos enunciados no pueden ser simultáneamente verdaderos, pero sí falsos. Los enunciados subcontrarios, que son I O, pueden ser simultáneamente falsos, pero no pueden ser simultáneamente falsos, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderos. Y la tercera, los enunciados contradictorios, ¿cierto? Contradictorios, los que están en diagonal, no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos. Pues eso nos damos cuenta. Algunos, ninguno. Cuarto, la verdad o falsedad de los enunciados subalternos, estos ahí y o, se infiere de la verdad o la falsedad de su subalterno respectivo. ¿A qué nos referimos? Si A es verdadero, I será verdadero. O lo contrario, si A es falso, I será falso. ¿Listo? Esas son como 4 acotaciones para tener en cuenta en el momento en que ya tengan su clasificación y puedan para ubicarse. ¿Listo? Bueno, entonces el ejemplo realmente de lo que hay que hacer en la actividad. Les van a dar 2 proposiciones, una proposición P y una proposición Q. Lo primero que les dicen es establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra tabla tenemos nuestra primera proposición. Me dice, ¿cuál es el cuantificador de P? Pues todos, ¿cierto? ¿Cuál es el término o sujeto? Profesores de la proposición P. La cualidad o cúpula, que es el verbo son. El término y el predicado inteligentes, ¿cierto? Ahora la proposición Q. El cuantificador, algunos. El sujeto, profesores.
La cualidad o cúpula no son y el predicado inteligentes, el mismo predicado. Entonces, vamos a ir a nuestro cuadro, ¿sí? Ya lo tenemos y vamos a darnos cuenta. La proposición P, todos los profesores son inteligentes. Todo ese es P, le vamos a dar la clasificación A. Q, algunos profesores no son inteligentes. Algún S no es P, es de clase O. Nos vamos a ubicar en el cuadro. De acuerdo a la determinación anterior y teniendo el siguiente esquema, establezca si las proposiciones son contrarias, de contingencia o subcontrarias. Requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo término, sujeto y predicado. Es importante tener ese concepto. ¿Listo? Tenemos nuestra proposición P. Todos los profesores son inteligentes, es de clase A, la ubicamos en clase A. Algunos profesores no son inteligentes, es de clase A, perdón, la ubicamos en O. Las proposiciones nos dan contrarias. Eso es todo lo que deben hacer en el primer ejercicio. Por favor, mucho ánimo, muchas bendiciones, mucha fortaleza en esas actividades. Ya estamos llegando al final. Es importante poder construir, autoconstruir un conocimiento sólido en miras de que esto los vaya perfeccionando para ser unos muy buenos profesionales. Tengan conciencia de ello. No manden a hacer sus actividades. Son conceptos muy sencillos, solo es abordarlos. Por favor, practicarlos, preguntar a sus tutores, pero construyan y sean honestos con ustedes mismos, sean honestos con una sociedad que necesita profesionales íntegros, profesionales que puedan contribuir a mejorar todos los procesos. Desde la red de tutores les damos un fuerte abrazo y esperamos que esta actividad se vaya a desarrollar en la mejor forma y por favor a tiempo hagan sus aportes. Un abrazo y muchas bendiciones.